Muy buenos días, les damos la bienvenida a Historias de Ciudad con Andrés Francel en Radio Universidad del Tolima, Imaginación Sonora. Aprovechando estos espacios para difundir y hacernos preguntas sobre nuestro patrimonio. Hoy tomaremos como base un evento muy importante que sucedió en 1919 y que transformó absolutamente la historia de nuestra ciudad. Es un evento medianamente olvidado, por eso vamos a resaltar su importancia y cómo nos ayudó a transformar nuestra ciudad. Por eso vamos a regresar al 1 de noviembre de 1919. Hace pocos días ha llegado al país William Knox Martin, un aviador estadounidense. Pero bien, entonces ahí ya entramos con la historia. William Knox Martin, aviador estadounidense, viene a Colombia después de toda su experiencia en Canadá y en los Estados Unidos y decide empezar a promocionar los vuelos en avión, vuelos independientes por los cuales empieza a cobrar una módica suma. En Barranquilla, que es el lugar a donde llega a Puerto Colombia, se alía, por supuesto, con personas importantes de la sociedad como Santo Domingo. Y allí entonces empiezan a hacer unos primeros vuelos para la exploración del país. Knox Martin viaja con su avión biplano, es decir, aquellos aviones que tienen una alita arriba y una alita abajo. Estos son unos aviones ligeros que permiten ser desarmados y ser transportados en los ferrocarriles. Por eso es tan importante la relación que vamos a ver hoy entre la aviación y el ferrocarril. Knox Martin entonces desbarataba su avión, organizaba un par de vagones en los cuales se transportaba este avión y se iba de ciudad en ciudad vendiendo ese espectáculo que era primero la posibilidad de hacer unas piruetas en el espacio para que la mayoría de personas pudieran pagar una entrada y otra la posibilidad de viajar en avión junto a Knox Martin, lo cual era por supuesto un éxito absoluto y convocaba a todas las personas en diversos campos como los estadios primitivos que había en aquel momento o algunos campos como los hipódromos que eran adecuados para diversos espectáculos. Knox Martin llega entonces a Bogotá luego de haber promocionado su espectáculo porque es evidente que en Bogotá empiezan a sentir un poco de celos de lo que está sucediendo en Barranquilla. ¿Cómo así? Que va a ser Barranquilla la primera ciudad donde haya vuelos y no Bogotá. Entonces deciden contactar a William Knox Martin y él evidentemente les vende su espectáculo, viaja a Bogotá, pero tuvo muchísimos tropiezos porque la línea del ferrocarril evidentemente estaba ampliándose, estaba mejorándose, todavía la logística no estaba bien instalada. Hace parte de nuestras características latinoamericanas en que la logística no sea la más prolija de todas. Se demora un poco en llegar a Bogotá, las personas que habían comprado la boleta estaban preocupados, los empresarios estaban preocupados, pero finalmente Knox Martin llegó a Bogotá y ensambló su avión. Tuvo algunos problemillas porque siempre hay algún desgaste mecánico, pero logró finalmente armar su avión y el espectáculo fue fascinante. Sin embargo, Knox Martin notó que era muy diferente maniobrar a 2.600 metros sobre el nivel del mar, sobre todo cuando hizo una de sus piruetas máximas, que era apagar el avión por algunos segundos mientras caía en picada y luego lo volvía a encender para elevarse nuevamente, lo cual conmocionó a todo el público, pero le hizo notar que el avión se ponía más pesado a esa altura. Resulta que en los días siguientes tenía unos viajes hacia Tunja, viajes a Boyacá y por varios lugares de la sabana cundiboyacense, pero no pudo cumplir con lo que había prometido porque se dio cuenta que no podía llevar 2 pasajeros a esa altura, de modo que tuvo que cambiar un poco su estrategia y decidió aproximarse hacia el río Magdalena, es decir, a una altura más baja. Por eso llegó a Girardot. Ya estando frente al río Grande de la Magdalena, empezó a pensar cuál sería su próxima travesía, qué era lo que podía hacer. Y eligió cruzarse hacia la parte de Flandes, que le implicaba no cruzar de nuevo el río, y planeó un vuelo hasta Ibagué. Por supuesto, se empezaron a vender las boletas para que el avión de Knox Martin pudiera llegar
a Ibagué, y allí también conoció a Carlos Portilla, que fue su copiloto. Para ese viaje, entonces, planean que va a ser el primer viaje que se va a realizar entre dos ciudades en Colombia, entre Flandes e Ibagué, y llegan el 1 de noviembre de 1919. Claro, en Ibagué no había ningún aeródromo, pero entonces con los empresarios locales deciden organizar un campo específico que va a ser el Llano de Belén, es decir, lo que conocemos en la actualidad como el barrio de Belén. Este viaje duró alrededor de 30 minutos, salieron alrededor de las 3:30 de la tarde desde Flandes y llegaron alrededor de las 4 de la tarde a Ibagué. Fue evidentemente uno de los momentos más sorprendentes que tuvimos a comienzos del siglo XX en la ciudad. A veces lo olvidamos un poco, pero este fue el inicio de la urbanización del barrio Belén, tema con el cual continuaremos. Cuidado. Entonces ahí, ¿con qué vuelve profesor? Más historias. Sí, vamos a hablar de cómo llega el avión a Ibagué siguiendo el ferrocarril. Entonces, la relación directa del ferrocarril con la aviación en nuestro país, y luego en la creación del barrio Belén. Cómo se va desarrollando el barrio Belén. Hablamos un poco de la historia del barrio Belén, luego vamos a la agenda cultural de La Gaitana y toda la promoción cultural en el barrio Belén, y cerramos pues con una reflexión final sobre esa relación entre aviación y ferrocarril y nuevas estéticas, promoción inmobiliaria y tal. Muchísimo, ¿no? ¿Muy largo? No, sí, lo que estoy pensando que es altísimo. Pero, sí, no, hágale, vamos bien, pero acuérdense ahorita por ahí en unos 4 minutos mandar una canción. Listo, usted me dice cuándo me callo. La música la pone. ¿Listo? Sí, dele. ¿Pongo R? Se va a meter una de diciembre. Pero ahí salió. Mándelo al aire, mándelo el profe al aire. Listo, profe. El 1 de noviembre de 1919, William Knox Martin, aviador estadounidense, viaja desde Flandes hasta Ibagué, y en ello se crea por primera vez el viaje entre dos ciudades colombianas. Claro, imaginemos que Knox Martin parte de Flandes y para llegar a Ibagué, con los mecanismos rudimentarios de navegación de aquel momento y sin la presencia de un aeródromo o aeropuerto en Ibagué, toma como base la línea del ferrocarril. Se va dirigiendo entonces por todo el ferrocarril del Tolima desde Flandes hasta Ibagué, y podemos imaginar que va cruzando por la estación del ferrocarril de Coello, de Gualanday, llega a Picaleña, pero evidentemente todavía no estaba la estación del ferrocarril de la calle 19, que se demoraría unos añitos en llegar. Sin embargo, a través de esta exploración, también Knox Martin nos permite imaginar ese paisaje que ya ponía en sintonía a la ciudad con la llegada de nuevas mercancías que nos iba a tener el ferrocarril. A partir de este momento, a través del ferrocarril y de estos espectáculos de aviación, la nueva burguesía local y nacional empieza a encontrar unos vínculos muy importantes, y allí vamos a tener entonces a la figura de Morris Wood y Salomon Wood, dos empresarios ucranianos de origen judío que se enriquecieron en Colombia a través de la promoción inmobiliaria. Resulta que Salomon Wood y Morris Wood se alían con varias personas prestantes de la sociedad ibaguereña. Uno, el famoso coronel Jaramillo, un héroe de la guerra de los 1000 días, cuya esposa se llamaba Belén. Y de allí proviene entonces el nombre del barrio Belén, porque de acuerdo a los relatos que encontramos en la prensa, la esposa del coronel Jaramillo había muerto unos años antes de la creación del barrio Belén, motivo por el cual en su honor se decide denominar este barrio. En este espacio donde se empieza a encontrar entonces las altas clases sociales locales, vamos a encontrar también a Claudio Rengifo y a Martín Restrepo. Martín Restrepo era descendiente, el hijo de Juan de Dios Restrepo. Juan de Dios Restrepo fue un colono paisa que llegó al Tolima y conquistó en aquel momento una cantidad de tierra. Digo conquistar porque para el proceso de la colonización antioqueña se dio una especie de vía libre para que los colonos pudieran talar el monte y adecuar esos espacios para la producción de café principalmente. Ese proceso de colonización antioqueña solemos imaginarlo solamente en el norte del Tolima e inclusive en Cajamarca,
Pero resulta que Juan de Dios Restrepo llegó hasta Ibagué y empezó a colonizar todas las tierras que vienen desde el Nevado del Tolima, el Silencio, Juntas e inclusive llegó hasta el barrio El Restrepo. Ese es el motivo por el cual el barrio El Restrepo se llama El Restrepo y por el cual Villa Restrepo se llama Villa Restrepo. Pero bien, como no vamos a enfocarnos exclusivamente en la colonización antioqueña, sino simplemente realizando un perfil acerca de aquellas personas que se reunirían para urbanizar el barrio Belén, continuamos con Claudio Rengifo, un terrateniente muy importante quien era el dueño principal de los terrenos del barrio Belén. Pues resulta que estas personas se reúnen y crean la Compañía Urbanizadora del Barrio Belén. Ese barrio Belén que quedaba distante del centro de la ciudad, que había sido el escenario para el aterrizaje del biplano de Knox Martin, ahora tenía un potencial importantísimo, que era precisamente el desarrollo urbano. Pronto iba a llegar el ferrocarril, estamos en 1919. Así que en 1920 se reúnen el coronel Jaramillo, Morris Wood, Salomon Wood, Restrepo, Rengifo y crean la Compañía Urbanizadora del Barrio Belén. A partir de este momento se crea el primer barrio de origen privado en Ibagué. En 1921 se empiezan a vender los lotes y el primero que compra un lote en el barrio Belén es el padre José Marmo, el superior de la comunidad salesiana. Y esto es un golpe de autoridad muy importante, porque ¿qué es lo que es importante? Porque ¿qué es lo que esperamos cuando vamos a comprar un lote? ¿Qué es lo que queremos ver cuando vamos? Que si un superior de los salesianos compra un lote para una iglesia, eso quiere decir que evidentemente es un negocio lícito, que es confiable y que allí evidentemente vamos a poder desarrollar nuestras vidas. Muy bien, el padre José Marmo compra entonces ese primer lote que es la iglesia de Belén, pero era más grande que la actual iglesia de Belén. Se extendía hasta la que conocíamos posteriormente como la Concentración Escolar del Barrio Belén o la Escuela Diego Falan, que hace poco muchas de nuestras obras con características patrimoniales fue demolida para generar un megacolegio o renovar ese megacolegio y lamentablemente no se conservó una sola baldosa del antiguo colegio. Un llamado de atención, por supuesto, para que tratemos siempre de valorar lo que hemos construido poco a poco. No necesariamente tenemos que tener una declaratoria como bien de interés cultural para que podamos proteger una construcción, sino que por el respeto de nuestra historia deberíamos hacerlo sin la necesidad de que exista la mediación de una norma estricta. Muy bien, finalmente resulta que el desarrollo de las órdenes salesianas implicaba siempre una iglesia. Al lado de la iglesia había un claustro que funcionaba como colegio. Claustro es un patio alrededor del cual hay unas dependencias, en este caso salones. Por eso la mayoría de colegios le decimos claustro. Entonces ese colegio iba a ser de los salesianos. Sin embargo, resulta que décadas después viene un paradigma y es que el Estado va a ser precisamente el que va a desarrollar la educación. Por lo tanto, es el gobierno el que compra ese lote y a partir del estado de bienestar crea un colegio de características públicas para permitir el desarrollo social. La iglesia, el parque y las viviendas. Allí no hay ningún elemento administrativo, pero surge una relación importantísima, una innovación social alrededor de la burguesía, que son los kioscos del barrio Belén, donde actualmente está el Museo de Arte del Tolima. Los kioscos son el centro social de la burguesía que se establece en el barrio Belén. Y en este sentido empezamos a encontrar unos nuevos espacios especializados donde las clases sociales se reúnen con el propósito de hacer negocios, de desarrollar sus fiestas, sus reuniones y potenciar sus características comerciales. Esta estructura de Belén está en dependencia de la quebrada El Lavadero y allí tenemos una innovación muy importante. Resulta que la quebrada El Lavadero, que es esa quebradita que configura el Parque Centenario, pues era simplemente un lavadero en tiempos coloniales. Podemos imaginar allí el golpe de las ropas contra las piedras, la lejía que va haciendo espuma o jabón y va contaminando constantemente nuestro río hasta que llega algún momento en que la gente se cansa de ese olor y deciden taparla y desaparece la quebrada de nuestra vista. Es un espacio marginal, sin embargo,
los urbanizadores del barrio Belén llaman a un par de personajes fantásticos, que fueron Manrique Martín y Jaramillo Concha. Estos dos arquitectos realizaron obras magníficas en toda Colombia, principalmente en Bogotá, como el Hotel Granada, y todas ellas son denominadas como patrimonio. Tangencialmente Belén también, pero todavía las normativas no son tan claras para la protección del barrio Belén, sino que se han englobado dentro de unos continuos urbanos. Resulta que este par de arquitectos diseñan el barrio Belén y empiezan a reflexionar sobre la importancia de tener una quebrada cerca. No necesariamente tenemos que sepultar la quebrada, no necesariamente debemos conservar el sentido de esa quebrada, que era dividir el centro de la ciudad del panóptico para crear una especie de foso para que no se unieran los presos con las personas que habitaban el centro de la ciudad. El concepto ahora es: utilicemos ese hilo de agua para construir un barrio parque. Y esa idea del barrio parque transforma absolutamente este terreno que sirvió de simple campo de aterrizaje para un avión. Ahora se va a convertir en un jardín para que la nueva burguesía pueda vivir con absoluta comodidad. De este modo, entonces, la quebradita, que estaba llena de espuma y contaminada, se empieza a convertir en la base para generar una nueva ciudad ajardinada, un barrio parque. Ese barrio parque entonces va a tomar la quebrada, va a generar unos espacios internos, unos lotes preciosos con un antejardín, y de ese modo vamos a crear una comunicación ecológica por todo el espacio. Tenemos entonces, en este sentido, la primera siembra sistemática de ocobos en nuestra ciudad, principalmente por la carrera séptima, porque el barrio se va urbanizando a partir de su comunicación por la calle 10 con el centro de la ciudad, para lo cual se construye el terraplén de Belén, es decir, esa calle 10 donde vemos esos preciosos samanes que, bueno, también hace poco talamos lamentablemente, pero que deberíamos siempre conservar porque hace parte de un dorsal que configura las virtudes de nuestra ciudad y que debería ser el principal motivo de orgullo en todas las ciudades de nuestro país, que están directamente relacionadas con la riqueza ecológica. Muy bien, entonces la calle 10 comunica con la carrera séptima, que es la que nos lleva también hasta el Parque de Belén. Esa carrera séptima es la que empieza a ser el escenario de la siembra de ocobos que tanto nos caracterizan en la actualidad. Es decir, podemos afirmar que hace 104 añitos se tomó la decisión de sembrar ocobos en Ibagué sistemáticamente, lo cual daría origen a la creación de nuestra identidad en la actualidad. Las buenas decisiones siempre nos conducirán a excelentes resultados y a configuraciones de nuestra identidad. Ese espacio, entonces, de la carrera séptima, con sus antejardines, empieza a ser también potenciado por la presencia de Manrique Martín y Jaramillo Concha, porque a ellos se les empiezan a encargar el diseño de varias edificaciones. Y eso condujo a que muchas de las casas de Belén tengan unas características art deco y protomodernas, como suele denominarse cuando le empezamos a quitar la decoración a las construcciones, que la convierten en un laboratorio estético precioso, con varias habitaciones, con innovaciones en los materiales, como la utilización del concreto armado, es decir, cemento, arena, agua y varillas de hierro al interior que nos permiten unos buenos voladizos. La mayoría de las casas en el barrio Belén tienen una terraza o cubierta plana que hizo parte de las innovaciones de la arquitectura moderna e implicaba que no pusiéramos techos, sino que resguardáramos ese espacio de terraza que fuera recorrible para que pudiéramos disfrutarla absolutamente. Poco a poco, en la medida en que no se ha hecho el suficiente mantenimiento de estas terrazas, pues es necesario cubrirlas con tejas. Por eso hemos visto en los años recientes que ha sido ocupado por muchos cobertizos, digamos, que no permiten el desarrollo estético o no aportan ese desarrollo estético del barrio, pero tienen que estar ligados directamente con las características técnicas de los problemas derivados de la humedad. Así que cuando vayamos por esa carrera séptima, que nos dirigimos entre la calle 10, es decir, salimos ahí del Parque Centenario felices de disfrutar del Parque Centenario, felices de disfrutar del Parque Centenario, felices de disfrutar y observar las bellezas que diseñaron Arturo Jaramillo Concha y Alberto Manrique Martín hacia 1920 y 1921, que nos dejan un legado precioso para disfrutar de nuestra ciudad.
¿Envió una canción, profe? Señor, ¡ay! Sí, para la pausa, para una pausita y ahí se continúa. Y para ambientar nuestro recorrido de hoy y hacer un homenaje a William Knox Martin y su aterrizaje en el campo de Belén, nos vamos con No voy en tren, voy en avión. Listo. Pues como se está grabando, te debes dejar hueco y... O sea, todo es un falso directo, ¿no? Entonces... ¿Me dijo falso? ¿Cuánto me queda? unos 20 minutos. Ah, bueno. Porque vamos a mandar otra canción. ¿Qué otra canción mandamos? Estamos hablando de aviación y urbanización y tren. Tren al sur. Sí, puede ser. Ay, yo estoy la de. Espérate. Ay, no sé qué se llama. Crazy Train. Ese fin de semana él vive centenario. Ah, entonces hay que invitarlo. Noticias, enviamos noticias. Hable un ratico ahorita cuando diga vamos con noticias, mandamos la sección. Listo, ya entrevistó a Pau, hacemos el de promoción Invitado, cultural. avisa. Ah, bueno, entonces hago tú. Usted nos avisa si va con noticias o va con entrevista. A ver. Y en medio de este precioso paisaje creado por la interacción entre los biplanos, es decir, los viajes aéreos y el ferrocarril, tenemos el desarrollo del barrio Belén, originado en 1920, un añito después de que Knox Martin aterrizara en el campo de Belén. Fue este uno de los motivos por los cuales empezó a urbanizar el primer barrio privado o de origen privado que tuvo nuestra ciudad y que lleva el nombre de una mujer, Belén de Jaramillo. Varios elementos se vinculan en este espacio para hacerlo mágico, así como precisamente la reconfiguración de la quebrada del Lavadero para que se convirtiera en un barrio parque, es decir, para que la naturaleza se convirtiera en la base del desarrollo territorial. Claro, alrededor del barrio empieza a figurar la cárcel de Ibagué, que había sido construida unos años. Eso hace de la organización. Alrededor, la cárcel no representaba mayores problemas hasta que definitivamente hacia las décadas de los 80, 1980 y 1990, la ciudadanía empezó a sentir que esta prisión ahí muy cerca de las viviendas era realmente riesgosa y coincidió con un trabajo de la Universidad Nacional de Colombia en el cual se rescataron los valores estéticos, arquitectónicos, patrimoniales del famoso panóptico de Ibagué, que en aquel momento denominábamos el penal o la penitenciaría de Ibagué. A partir de este proceso de valoración patrimonial se empezó a reconfigurar y ya no le dijimos más la prisión o el penal, sino que lo empezamos a denominar el panóptico, que es realmente la obra de intervención, de conservación patrimonial más importante que se ha realizado en Ibagué y que estuvo inclusive dentro de los nominados para la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Colombia, con también graduados de la Universidad del Tolima. Allí un saludito a Carlos Pinilla, arquitecto graduado de nuestra universidad, que está haciendo maravillosos trabajos acerca de la restauración, conservación y gestión de nuestro patrimonio material. Y en este espacio entonces luego se traslada la cárcel hacia Picaleña y logramos que el panóptico se articulara con las demás construcciones del barrio Belén, sobre todo con una que tiene enfrente, que es la EFAC, o la que conocemos en la actualidad como la EFAC, pero que originalmente fue la hacienda del barrio Belén. Es decir, cuando observamos las fotografías de principios del siglo XX, vemos que hay por allí una casita aislada. Desde esa casita se administraba toda la hacienda del barrio. Estaba dividida en dos partes, una parte alta que era de Claudio Rebaja, que era de Martín Restrepo. La parte alta comenzaba alrededor de la calle 11 hasta el Parque de Belén y la parte baja desde la calle 11 para abajo. La parte baja fue difícil de urbanizar por la proximidad con la prisión, mientras que la parte alta fue la que se urbanizó más rápidamente. Originalmente en este barrio teníamos nombres de las avenidas relacionadas con sus urbanizadores o con personajes que resaltaban mucho a nivel nacional.
Por ejemplo, la carrera séptima, por donde están esas principales edificaciones y nuestros arbolitos de ocobos, se llamaba Marco Fidel Suárez, un presidente de origen conservador, mientras que la calle 10 se llamaba Murillo Toro, un presidente liberal procedente de Chaparral. Si bien eran enemigos políticos, al final lograron cierta reconciliación. Pero en Ibagué los vemos cómo se encuentran en la 10 con séptima, un encuentro político fundamental que tenemos en nuestro espacio para avivar más la historia del barrio Belén. Y en este entorno cultural vemos también la emergencia del Museo de Arte del Tolima, que se articula con el Parque Centenario, con el Panóptico de Ibagué y muchas casas que han sido refuncionalizadas, que en la actualidad ya no son residenciales, sino que tienen otros propósitos culturales. De modo que a 200 metros del Panóptico de Ibagué, en la calle Novena, número 1068, encontramos al Café Arte La Gaitana, uno de esos escenarios que viene promoviendo el arte y la cultura en Ibagué. Y hoy tenemos a Paola Ormechea, directora de La Gaitana Café Arte, para que nos cuente un poco de su agenda cultural. Del Guamo. Por ahí, ¿cómo que va quedando? Ahora lo utilizamos así. Dale la vuelta a la cámara para que nos veamos. Dale la vuelta a la cámara. El SAR también tiene... Muy bien, continuamos en Historias de Ciudad con Andrés Francel, con nuestra invitada especial Paola Ormechea, directora del Café Arte La Gaitana, calle Novena, número 1068 del barrio. Paola Orfe, Arte La Gaitana. Pao, muy buenos días. Hola, buenos días, Andrés. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación también a la emisora de la radio UT. Imaginación Sonora. Siempre los invitamos a que nos escuchen por los diversos canales en que se transmite la Radio Universidad del Tolima, Imaginación Sonora. Cuéntanos un poco sobre el Café Arte La Gaitana. Bueno, venimos desarrollando una agenda cultural en la que hemos tenido un ciclo de artistas invitados para la exposición de sus obras. Hemos desarrollado cineforos desde diferentes perspectivas. Estamos en el desarrollo de un ciclo de lecturas con diferentes invitados para tener diferentes visiones desde sus campos de acción. Pues promoviendo todos nuestros valores patrimoniales, culturales en esta zona del corazón del centro de Ibagué. Hay una agenda que me ha gustado mucho que tiene que ver con la promoción. Hay una agenda que me ha gustado mucho que tiene que ver con la promoción de la cultura central. Las mujeres en Sarazo, arquitecta. Estuvimos con Yamile Ramírez, realizadora audiovisual. Cuéntanos un poco acerca de este propósito. Bueno, esto sale desde el eje principal de La Gaitana, que es un homenaje a esa mujer líder, constructora de comunidad, de sociedad, que ha estado liderando diferentes procesos, así que hemos, digamos que desde esos perfiles que se han ido destacando en nuestro entorno regional, pues hemos como establecido esos enlaces y esas alianzas para visibilizar todo lo que están produciendo en la región. En este momento estamos culminando una exposición con Paola González, fotógrafa con un recorrido bastante amplio, que llegó a vestir La Gaitana para visibilizar todo el proceso que lleva a través de la fotografía y su mirada, ¿no? Hacia el territorio. Hay unas exposiciones itinerantes que tiene La Gaitana. En estos días estuve precisamente de mujeres que están transformando nuestro territorio, unas obras con muchísima calidad, pero por supuesto también con unos conceptos muy bellos acerca de la interacción con la naturaleza, que son absolutamente coherentes con el desarrollo del barrio Belén, de lo que estamos hablando, de esa interacción entre la naturaleza, el patrimonio construido, la relación social, la posibilidad de que potenciemos nuestros valores artísticos, culturales y nuestra historia. ¿A qué actividades nos puedes invitar esta semana? ¿Qué podemos encontrar en La Gaitana? ¿A qué horas podemos ir?
Bueno, nosotros abrimos de lunes a sábado en un horario de 2 de la tarde a 8 de la noche. Cuando tenemos eventos, pues por supuesto nos podemos extender un poquito. Van a encontrar diferentes viendo y van a encontrar también dibujos de la ciudad, van a encontrar fotografía, van a encontrar productos desde diseño gráfico y productos también ecoamigables, por lo que tenemos una tienda multimarca que hemos ido tejiendo con diferentes artistas de la región. Muy bien, así que invitadas e invitados a La Gaitana Café Arte, calle Novena, número 1068 del barrio Belén, donde precisamente está siempre fluyendo el arte, los sueños, el espectáculo, y aprovechemos la Biblioteca de Mujeres Tolimenses y las exposiciones sobre mujeres artistas locales. ¿Noticias? ¿Sí? Sí, noticias. Domingo 28, ¿es que es? Sí. Ya. Es el 5, mira. Y tomando como base el vuelo que realizó William Knox Martin el 1 de noviembre de 1919 entre Flandes e Ibagué, que aterrizó en el campo del barrio Belén, que es actualmente el Parque de Belén, siguiendo la preciosa quebrada de El Lavadero, queremos invitarlos al Festival Vive Centenario, tomando en cuenta nuestras potencialidades ambientales. Este festival se va a realizar en el Parque del Ibal, el Parque de la Pola, el barrio mellizo de Belén, porque recordemos que allí la Pola también habla de una heroína bastante importante a nivel nacional, por lo que tenemos dos nombres de mujer, una La Pola, la líder popular, y otra Belén, la mujer de la burguesía ibaguereña, que se encuentran a partir de ese terraplén de La Pola. Vamos a tener este festival en el cual va a haber exhibiciones, conferencias, vamos a tener charlas, interacciones, posibilidades para mejorar nuestro entorno. Así que recuerden, este domingo 28 de noviembre, la reunión en el Festival Vive Centenario en el Parque del Ibal de La Pola. Allí nos vemos, vamos a estar varios hablando carreta y tratando de generar nuevas opciones para que sigamos protegiendo nuestro patrimonio y nos sintamos muy orgullosos de vivir en este mágico paraíso. ¿Podemos poner Paradise City? Para la canción. Sí. Sí, pero este hombre la estaba poniendo como era grabado y creo que dijo que Sí. lo iba a poner luego. Pues si quieres puedes decir que vamos con él. Listo. Y para disfrutar de nuestro paraíso, vámonos con Paradise City de Guns N' Roses. Pero, bueno, acá después de Yo creo que ya me toca irle dando cierre, ¿cierto? Saray. Ya hablo mucho. Profe, ya hablo mucho, me diría Saray. Profe, ya me puede ir. Ay, ¿cuánto lleva? Ay, ¿cuánto tiempo llevamos? No sé si no sé cómo se nos está haciendo esto. ¿Sigo hablando? Acá te dice, van 34 minutos. ¿Qué es lo que sigue de esto? El cierre. Pues yo creo que ya cierras esto. Dime. Ya cierras esto. Sí, ya vamos a dar el cierre. El cierre pues es la ventana, la cortina para que haga el cierre y después el cabezote que no se pare la cortina de mí. Y ya viene Simoncito. ¿Y cerramos con cuál canción? ¿Esa es la cortina? Pues sobre esa cortina cierra. Listo. Sobre la cortina cierra. ¿Listo, profe? ¿Listo?
Continuamos explorando el barrio Belén a partir de un momento icónico de nuestra ciudad y es el viaje de William Knox Martin entre Flandes e Ibagué el 1 de noviembre de 1919 que aterrizó en el campo de Belén y fue uno de los motivos por los cuales se empezó a urbanizar este barrio que es el primer barrio de iniciativa privada que tenemos en Ibagué configurado a partir de la compañía urbanizadora del barrio Belén, para cuya creación se reunieron varios personajes importantes, Salomon Gut y Morris Gut, ucranianos, judíos e inmigrantes que generaron una gran fortuna en Ibagué junto a algunos héroes como el coronel Jaramillo que había luchado en la guerra de los 1000 días, Claudio Rengifo y Martín Restrepo, dos terratenientes muy importantes de Ibagué, y se llama a Alberto Manrique Martín y Arturo Jaramillo Concha para que diseñen el barrio y nos generen un espectáculo de barrio parque. Todas estas posibilidades se vinculan en la actualidad alrededor de la reconfiguración de escenarios como el Panóptico, que fue una prisión, pero en la actualidad es nuestro principal museo, la presencia del Museo de Arte del Tolima, una iniciativa magnífica que ha tenido como corazón a Darío Ortiz, nuestro principal pintor, todos unidos a lo largo de la quebrada de El Lavadero, que en la actualidad lamentablemente está subterranizada, pero que podemos seguir disfrutando gracias a la preciosa vegetación que tenemos allí. Realizamos un recorrido imaginario en el cual tratamos de ver en 1919 desde un biplano en la segunda plaza, acompañando a William Knox Martin, la carrilera del ferrocarril que nos conducía por las estaciones de Flandes, de Coello, de Gualanday, de Picaleña, y casi logramos ver terminada la estación del ferrocarril de la calle 19. En este caso, observamos la importancia de esa relación entre la infraestructura del ferrocarril y la infraestructura de la aviación. Recordemos que solamente 30 años después Ibagué tuvo su aeródromo, es decir, fue un viaje que realmente renovó absolutamente la vida de las personas que habitaban Ibagué hacia 1919, pero que nos permitió empezar a soñar. Y esto es magia pura convertida en desarrollo urbano, como sucedió en el barrio Belén de Ibagué. Les agradecemos muchísimo su compañía en Historias de Ciudad. Recuerden que nos vemos todos los viernes a las 9 de la mañana. Nos escuchamos, pero también nos vemos en las transmisiones online, siempre aquí en Radio Universidad del Tolima, Imaginación Sonora, hoy viendo cómo o escuchando cómo se vincula la infraestructura aérea, ferrocarrilera, urbanística y sobre todo el patrimonio natural de nuestra ciudad. No se pierdan el Festival Vive Centenario. Un abrazo enorme y muchas gracias por su apoyo en Historias de Ciudad con el profe Andrés Francés en Radio Universidad del Tolima, Imaginación Sonora.